A continuación vamos a analizar y discutir un artículo intitulado Guy Fawkes y la conspiración de la pólvora, elaborado por Francis Figueroa Lozano, con fecha 5 de noviembre de 2019. A 414 años, aunque ahora que estamos a fines del 2025 y a pocos días de cumplirse esta efeméride, se cumplen 420 de ocurrido este suceso importante en la historia moderna inglesa. El texto que nos ofrece Figueroa es un recuento histórico de la conspiración de la pólvora, un intento fallido de magnicidio contra el rey Jacobo I de Inglaterra y el Parlamento en 1605. Se enfoca en la figura de Guy Fawkes, detallando su arresto el 5 de noviembre, su posterior tortura y su ejecución en enero. Los extractos proporcionan una reseña biográfica de Fawkes, incluyendo su crianza protestante y su servicio militar en los Países Bajos bajo estandarte español, así como sus esfuerzos por obtener apoyo católico en España para una rebelión. Finalmente, el artículo examina el legado moderno de Fawkes, explicando cómo su imagen fue estilizada en una máscara popularizada por el cómic y la película V de Vendetta, la cual se ha transformado en un símbolo global de protesta y oposición al sistema establecido. Para lo cual les dejaremos con la narración de nuestros compañeros Juan y Magdalena para que se adentren en tan interesante episodio de la historia inglesa. Disfruten del ensayo y su discusión. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un momento bastante impactante de la historia británica. La conspiración de la pólvora. El 5 de noviembre de 1605. Y claro, inevitablemente hablaremos de Guy Fawkes, que es la figura más conocida, aunque, bueno, no era el único implicado, ni mucho menos. Nos basamos en un artículo interesante que conmemora el aniversario. Se titula algo así como A 414 años de la conspiración de la pólvora, Guy Fawkes y el primer magnicidio fallido de la historia moderna. La escena que planteaban era tremenda, ¿eh? Volar por los aires el Parlamento inglés. Uf. Y no solo el edificio, querían hacerlo durante la sesión inaugural con el rey Jacobo I dentro, su familia, toda la Cámara de los Lores. O sea, eliminar de golpe a toda la élite gobernante protestante. Un plan radicalísimo. Exacto, un intento de magnicidio a una escala brutal que, como sabemos, falló. Por los pelos, pero falló. Pero, y aquí viene lo curioso, lo que perdura es el nombre de Guy Fawkes. Muchísimo. Sí, es increíble. Desde las hogueras que se hacen cada año en Reino Unido, la Bonfire Night, hasta, bueno, una máscara que se ha vuelto un símbolo mundial. Totalmente. Así que, a ver, vamos a desgranar esto poco a poco. ¿Te parece? Perfecto. Empecemos por el principio. Vale. ¿Quién era este Guy Fawkes? Nace en York, 1570, y lo primero que llama la atención es que sus padres eran protestantes, Ajá. pero la familia de su madre, Edith Blake, era católica. De hecho, un primo suyo llegó a ser sacerdote jesuita. O sea que el catolicismo le venía por vía materna. Y eso en la Inglaterra de la época era, bueno, una fuente constante de tensión y sospecha. Claro, lo bautizaron el 16 de abril, así que se cree que nació el 13. Ya desde joven parece que se inclinó por la fe católica. Y ojo, que no era un simple teórico o un idealista de salón. Tenía bastante experiencia militar. Eso es muy importante. Luchó en los Países Bajos, pero no con los ingleses, sino bajo bandera española. Exacto. En un regimiento formado por exiliados católicos ingleses. Lo mandaba Sir William Stanley. Un personaje curioso también, Stanley, un comandante inglés veterano que se había pasado al bando español. Había servido a Isabel I y luego cambio de chaqueta. Claro. Es que hay que entender el contexto. Inglaterra y España no estaban técnicamente en guerra terrestre en ese momento preciso, pero la hostilidad era máxima. Uf, sí. Veníamos del intento de la invasión de la Armada Invencible en 1588, hacía relativamente poco. Que un comandante como Stanley se pasara a España y que Fawkes, un inglés, luchara para los españoles, pues subraya las divisiones tan profundas que había. Religiosas y políticas. Totalmente. La lealtad estaba muy fragmentada. Fawkes estaba eligiendo un bando muy definido en un conflicto que iba más allá de Inglaterra. Y tan definido que en 1603 se va a España, a Valladolid, que es donde estaba la corte de Felipe III en ese momento. Ajá. ¿Y a qué va? Pues a buscar apoyo. Quería montar una rebelión católica en Inglaterra y necesitaba ayuda. Y es interesante que allí adopta el nombre de Guido Fawkes, como una versión más continental, latinizada. Sí, y según el artículo no se cortaba un pelo. Describía al nuevo rey Jacobo I como un hereje. Claro, Jacobo era protestante, sucesor de Isabel I. Y decía que su intención era expulsar de Inglaterra a todos los papistas. Iba con un mensaje muy claro a la corte española. Pero la respuesta de España fue más bien fría, ¿no? Pues sí, parece que lo recibieron bien, con cortesía, pero nada de apoyo concreto. Ni tropas, ni dinero. Y eso es interesante desde el punto de vista español. Felipe III y su valido, el duque de Lerma, acababan de firmar la paz con Inglaterra en 1604, el Tratado de Londres. Ah, claro.
Entonces, meterse a apoyar una rebelión interna justo después de firmar la paz, pues era diplomáticamente muy complicado. Quizá primó la cautela. ¿El pragmatismo por encima de la afinidad religiosa, quizás? Probablemente. A pesar de las simpatías que pudieran tener por la causa católica, el riesgo era demasiado alto. Así que Fox vuelve a Inglaterra, digamos, decepcionado y sin apoyo externo. Y parece que eso redirige su resentimiento. Sí, ya no es solo el rey hereje, el objetivo se amplía. Ahora es también el Parlamento. Lo ve como cómplice de las políticas anticatólicas. Como el instrumento legal de esa opresión. Exacto. Si no se puede cambiar el sistema desde fuera, o con una rebelión, pues, habrá que golpearlo desde dentro, y de la forma más destructiva posible. Y ahí nace la conspiración de la pólvora. El plan era sencillo en su concepción, aunque tela marinera de ejecutar. Alquilaron una dependencia, una especie de sótano o almacén, justo debajo de la Cámara de los Lores. En el corazón del poder. Y empezaron a almacenar pólvora allí. El artículo habla de 36 barriles. Una cantidad enorme. Suficiente para volatilizar el edificio entero. La idea era detonarla durante la ceremonia de apertura del Parlamento, cuando estuvieran todos reunidos. El rey, la familia real, los lores, los comunes. Un golpe único y devastador. Pero Fawkes, aunque era el experto en explosivos, el hombre de acción, no estaba solo. El cerebro original era Robert Catesby, parece. Sí, Catesby es considerado el líder ideológico. Y se les fueron uniendo otros. Hasta 12 llegaron a ser según el artículo. Y gente con recursos, ¿eh? Claro, eso es importante. Nombres como Sir Everard Digby, Ambrose Rookwood, Francis Tresham, pertenecían a la gentry, la pequeña nobleza católica. Y eso le da otra dimensión al complot. No eran solo 4 desesperados, había gente con dinero, con conexiones. Refleja un descontento más amplio en ese sector social. Exacto. Un sector que se sentía perseguido y que estaba dispuesto a medidas extremas. Eso lo hacía mucho más peligroso para el Estado. La fecha inicial que tenían pensada era principios de octubre de 1605. Ajá. Pero, cosas del destino, hubo una epidemia de peste en Londres. Algo bastante común en la época, por desgracia. Y obligó a retrasar la ceremonia de apertura del Parlamento. La nueva fecha, 5 de noviembre. Lo cual les dio más tiempo, pero también aumentó el riesgo de ser descubiertos. Más tiempo para que algo saliera mal. Y vaya si salió mal para ellos. Aquí la historia da un giro que parece de novela de espías. Totalmente. La famosa carta. 10 días antes del 5 de noviembre, un tal William Parker, barón de Monteagle, recibe una carta anónima. Monteagle era católico pero leal al rey, y, dato clave, era cuñado de uno de los conspiradores, Francis Tresham. Anda. La carta le advertía, de forma un poco críptica pero clara, que no fuera al Parlamento ese día si quería salvar la vida. Algo gordo iba a pasar. Y aquí la gran pregunta. ¿Quién escribió esa carta? La teoría más simple es que fue el propio Tresham. Claro, intentando salvar a su cuñado sin delatar directamente a sus compañeros. Un dilema moral terrible. Querer avisar a la familia pero sin traicionar la causa. Pero hay otra teoría más. Retorcida, digamos. A ver. Que involucra a Robert Cecil, el conde de Salisbury. Era el jefe de espías del rey Jacobo I, un tipo muy astuto y poderoso. El Maquiavelo de la corte, ¿no? Algo así. Algunos historiadores sugieren que Cecil ya sabía del complot por sus propios espías, que eran muy eficientes, Ajá. y que quizás él mismo orquestó que esa carta llegara a Monteagle. ¿Para qué? Pues para dejar que la conspiración avanzara hasta el último momento, poder descubrirla de forma espectacular justo antes de la catástrofe, Y así. y así magnificar la amenaza católica, justificar una represión aún mayor contra ellos y, de paso, consolidar su propio poder como salvador del reino. Una especie de contraconspiración. Ostras, eso es maquiavélico de verdad. Nunca lo sabremos seguro, claro, pero le añade una capa de intriga política fascinante. Sea como sea, la carta funcionó. Monteagle, quizás por lealtad, quizás por miedo, se la enseñó a Salisbury. Y Salisbury puso en marcha el dispositivo. Las autoridades se pusieron alerta, y la noche antes, la del 4 a 5 de noviembre, registraron a fondo los sótanos del Parlamento. Y allí estaba él. Allí encontraron a Guy Fawkes, vigilando los barriles de pólvora, con la mecha lista, prácticamente. Lo pillaron infraganti. Intentó dar un nombre falso, John Johnson, para ganar tiempo, pero ya era inútil. Lo detuvieron. Y ahí empieza el calvario para él. Lo llevaron a la Torre de Londres y lo sometieron a tortura durante días. El propio rey Jacobo I autorizó usarla. Sí, hay constancia documental de la Orden del Rey pidiendo aplicar la tortura primero de forma suave y luego ir aumentando la intensidad. ¡Qué horror! Era una práctica legal en casos de alta traición. Buscaban la confesión, claro, pero sobre todo los nombres de los otros conspiradores. Según el artículo, Fawkes aguantó bastante, pero al final cantó, aunque dice que solo dio nombres de gente que ya había muerto o que ya sabían que estaban implicados. Bueno, la confesión firmada existe, y la firma es temblorosa, lo que sugiere el estado en el que estaba tras la tortura. Probablemente reveló todo lo que sabía al final. El juicio fue rápido, claro. El 31 de enero ya de 1606, suponemos. Sí, principios de 1606.
Fawkes y los otros conspiradores capturados fueron declarados culpables de alta traición. Y la sentencia era la habitual para estos casos, y era terrible. La pena de hanged, drawn and quartered. Ahorcado, eviscerado y descuartizado. Y técnicamente aún vivo durante parte del proceso. Uf. La ejecución fue pública, en Old Palace Yard, Westminster, muy cerca de donde iban a cometer el atentado. Una ironía macabra. Fawkes fue el último en subir al cadalso ese día. Y aquí hay un detalle final. Sí, el del salto. Parece que según las crónicas, justo antes de que empezara todo el proceso de evisceración y demás, Fawkes saltó o se tiró con fuerza desde la escalera o la plataforma. Para romperse el cuello. Exacto, buscando una muerte rápida y evitar la agonía y la humillación. Un último acto de control dentro de lo posible. Aún así, la sentencia se cumplió sobre su cuerpo ya muerto. Lo descuartizaron. Y sus partes fueron enviadas a las 4 esquinas del reino, como advertencia. Una advertencia brutal, pero típica de la época. El mensaje era, esto le pasa a los traidores. Fin de la historia para el hombre, Guy Fawkes, pero no para el símbolo. Ahí empieza la segunda vida, la simbólica. Porque desde ese mismo año, 1605, el 5 de noviembre se convierte en una fiesta. La Bonfire Night. La noche de las hogueras o noche de Guy Fawkes. La gente empieza a encender hogueras por todo el país. Para celebrar que el rey y el parlamento se habían salvado. Y lanzaban fuegos artificiales. Y lo más característico, quemaban muñecos, efigies de Guy Fawkes. El Kai. Una tradición que, bueno, sigue viva hoy en día, más de 400 años después. Increíble. Y hay otra tradición curiosa que menciona el artículo y que también perdura. ¿Cuál? La de registrar los sótanos del Parlamento cada año antes de la ceremonia de apertura por parte del monarca. ¿Todavía lo hacen? Sí, lo hacen los Yeomen of the Guards, la guardia ceremonial. Es un acto puramente simbólico, claro. Hombre, me imagino. El sótano original ya ni existe, se quemó en un incendio en el siglo XIX. Y las medidas de seguridad hoy son otras. Pero el ritual se mantiene, como un recordatorio histórico. Un guiño a aquel susto de 1605. Pero bueno, más allá de las tradiciones, las consecuencias reales fueron muy duras. Especialmente para los católicos ingleses. Claro, me imagino. Pagaron todos por unos pocos. Exactamente. El complot fallido fue la excusa perfecta para endurecer muchísimo las leyes contra ellos. ¿Qué tipo de medidas? Pues se les prohibió ser oficiales en el ejército o la marina, ejercer ciertas profesiones liberales, se les restringió el movimiento, se les subieron los impuestos. Y perdieron derechos políticos, ¿no? Fundamentalmente el derecho al voto. Se les consideraba ciudadanos de segunda, sospechosos por naturaleza. Una estigmatización brutal. Y eso duró mucho. Muchísimo. Estas restricciones no empezaron a levantarse de forma significativa hasta bien entrado el siglo XIX. El impacto fue larguísimo y muy negativo para toda la comunidad católica. Vaya tela. El fracaso de 12 tipos marcó a miles durante siglos. Así es. Y con este trasfondo de, memoria popular por un lado y represión por otro, llegamos a la era moderna. Y a la transformación más flipante de todas. La máscara. La máscara. Porque la imagen de Guy Fawkes que hoy conoce todo el mundo no es la del muñeco quemándose. Es una máscara blanca, con esa sonrisa. Característica, sí. Y esa máscara no tiene nada que ver con el Guy Fawkes histórico. Es un diseño moderno. Totalmente. Viene del cómic V de Vendetta. Eso es, creado por Alan Moore y el dibujante David Lloyd. Empezó a publicarse en 1982. Y luego, claro, la película de 2006 que la popularizó masivamente. El diseño es de David Lloyd. Esa cara estilizada, como de porcelana, la sonrisa un poco siniestra, las mejillas rojas, el bigote hacia arriba, la perilla. En el cómic y la peli la lleva V, un justiciero anarquista que lucha contra un gobierno fascista en un futuro distópico en Reino Unido. La máscara es su símbolo de anonimato y de rebelión. Y lo increíble es cómo esa máscara saltó de la ficción a la realidad. Sí, ¿cómo fue eso? Pues empezó a verse en foros de internet como 4chan, allá por mediados de los 2000. Ajá. Y poco después, el colectivo de hacktivistas Anonymous la adoptó como su símbolo, para proteger su identidad en sus acciones y vídeos. Y de ahí al mundo. De ahí explotó. Empezamos a verla en protestas por todas partes, contra la cienciología primero, con el proyecto Chanology. Recuerdo aquello. Luego, en el movimiento Occupy Wall Street, en 2011, y en todas sus réplicas por el mundo contra la desigualdad económica. Cierto, se veía muchísimo. Y desde entonces, en manifestaciones antigubernamentales, contra la corrupción, por las libertades civiles, movimientos anarquistas, antisistema, en decenas de países. Se ha vuelto un ícono global. Un símbolo de... ¿De qué exactamente? De protesta anónima, de lucha contra el poder. Yo creo que un poco de todo eso. Del desafío a la autoridad, de la resistencia contra el sistema, sea cual sea. Y el anonimato que proporciona es clave. Es una ironía histórica tremenda, ¿no? Absolutamente monumental. Piensas en Guy Fawkes, el hombre real, un católico súper devoto, monárquico convencido, aunque quería poner a otro rey católico, absolutista, probablemente. Su objetivo era destruir un parlamento para imponer un régimen autoritario basado en su fe. Exacto.
Quería reemplazar un sistema por otro, pero no buscaba la libertad individual ni el anarquismo, ni mucho menos. Y ahora, 4 siglos después, su cara, bueno, una versión estilizada de su cara, es el símbolo de movimientos que son todo lo contrario. Movimientos libertarios, anarquistas, críticos con cualquier poder centralizado. Movimientos que Fox probablemente habría odiado. Es una voltereta histórica increíble. El artículo dice que su impronta conspirativa ha calado, pero el significado se ha invertido por completo. Es un ejemplo perfecto de cómo los símbolos se reapropian y cambian de significado. Totalmente. Viajan por la historia y se cargan de nuevos sentidos que a veces tienen poco o nada que ver con el original. Bueno, pues haciendo un resumen de esta exploración, hemos visto un complot que casi cambia la historia de Inglaterra. Fracasó, pero dejó huella. Una huella muy profunda. Hemos visto las consecuencias reales, sobre todo para los católicos. Hemos conocido un poco mejor a Guy Fawkes, no el líder, pero sí el ejecutor y la cara más famosa. El hombre de la pólvora. Y sobre todo, hemos seguido su increíble transformación después de muerto. De traidor ajusticiado a figura de fiesta popular. Quemado en efigie. Y de ahí a símbolo global de protesta a través de una máscara de cómic. Un viaje alucinante desde el Londres de 1605 hasta las calles y las redes del siglo XXI. Una conexión totalmente inesperada. Y nos deja una pregunta flotando, quizás. ¿Qué nos dice esta metamorfosis sobre cómo funciona la memoria histórica? A ver, ¿Cómo un personaje tan concreto, con motivaciones tan de su época, puede ser, bueno, vaciado de su contexto original y reutilizado para luchas y significados completamente nuevos? es el poder de los símbolos o nuestra forma de simplificar el pasado. Quizás ambas cosas. ¿Cómo adaptamos la historia o fragmentos de ella para que nos sirvan el presente? Ahí queda esa reflexión.